en sus vidas. Pido todo esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta semana salían en las noticias que en Galicia los pescadores estaban muy preocupados. Seguramente lo habéis visto, estas bolitas de plástico que han sido lanzadas al mar en un accidente y que ahora están por toda la costa del norte de España. No sé si has viajado alguna vez a Galicia, pero sabrás perfectamente que la pesca es una de las actividades más importantes de muchos de los pueblos de la costa de Galicia. Así que estos pescadores estaban preocupados, no sea que los peces vayan a tragarse estas bolitas de plástico. Hace unos 20 años, por el año 2003, mis padres, mi hermana y yo viajamos a Galicia de vacaciones, en agosto creo que fue, y visitamos a unos hermanos cristianos allí en el pueblecito de Ares, A Coruña. Y tengo un buenísimo recuerdo de visitar a estos hermanos y una mañana de ver al hombre que fue al puerto y acababa justo de llegar un barco con un montón de pescado y el hombre fue ahí, cogió el pescado que acababa de llegar, se lo trajo a su mujer puso la olla, lo cocinó todo y no creo que he probado una sopa de pescado más buena que la que hizo esa mujer, con pescado recién cogido del mar. No creo que he probado otra igual. Y hoy queremos hablar de pesca. El pasaje que hemos leído nos habla de eso, de pesca, de pescadores, de peces, de barcas. Pero este pasaje que hemos leído no se centra simplemente en la pesca de los peces, ni tampoco en una pesca milagrosa que se encerró muchísima cantidad de peces. No era para que estos pescadores, como muchas veces hacen algunos pescadores, estuvieran presumiendo de los peces, de la cantidad de peces que habían sacado. Nos habla de Jesús este pasaje. Y nos habla de cómo Jesús, después de producir Él una pesca milagrosa, Jesús llamó a estos pescadores de peces, los llamó para que fueran pescadores de hombres. Pescadores de hombres, ese es el título de nuestra predicación hoy, pescadores de hombres. Los demás evangelistas, el evangelista Mateo y Lucas en sus evangelios, solamente nos narran cuando Jesús le dijo a los discípulos: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. No nos narran esta historia de esta pesca milagrosa en el inicio del ministerio de Jesús. Si habéis leído Juan, hay otra pesca milagrosa al final del ministerio de Jesús. Cuando Jesús resucitó, hay otra pesca milagrosa en Juan capítulo 22, pero son diferentes, y esta pesca milagrosa fue al principio del ministerio. Y podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué Lucas nos cuenta esta historia de la vida de Jesús? ¿Y por qué es que Jesús hizo este milagro? Algunos piensan, estaba leyendo, algunos comentaristas, y alguno ha llegado a decir que Jesús hizo esta pesca milagrosa para pagarles un poco el favor a los discípulos por dejarle usar la barca. Porque me has dejado usar la barca, pues hacemos esta pesca milagrosa y así te pago por esto. No creo que esa sea la razón por la cual Cristo hizo este milagro. Otros, mucho más acertados, dicen que Jesús hizo este milagro para demostrar su poder sobre toda la creación. Cristo tiene todo poder sobre toda la creación. Él es el dueño, el Señor y el Creador. Pero hay algo más que eso, Estos hombres ya habían presenciado el poder de Cristo sobre la enfermedad. Lo vimos como cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Ya sabían que Jesús tenía el poder sobre las enfermedades, sobre la creación. Pero Cristo hizo este milagro de la pesca justo antes de hablarles de ser pescadores de hombres, porque Cristo quería que ellos supieran que el mismo poder que había obrado trayendo a todos estos peces a la red era el mismo poder que iba a obrar trayendo a pecadores a los pies de Cristo. Cristo quería que ellos, cuando fueran a predicar, recordaran: Cristo es el que hizo la pesca milagrosa. Él también traerá a pecadores a sus pies. Cristo quería que recordaran esto. Por eso hizo estas cosas a la vez. Les produjo esta pesca milagrosa y también les llamó a ser pescadores de hombres. Ahora, esto de pescador de hombres no se queda solamente para estos 3 o 4 discípulos que hubiera aquí. Tampoco lo de pescador de hombres es algo exclusivo para los pastores o ancianos.
Jesús te llama hoy a ti que estás aquí, a ti que conoces a Cristo como Salvador. Jesús te llama a ti a ser pescador o pescadora de hombres y de mujeres. Te llama a ti a extender el Evangelio para que por el amoroso poder de Dios las almas perdidas sean salvadas de sus pecados. Cristo te está llamando a ti, que escuchas, a ser pescador de hombres, a extender ese Evangelio para que por el poder de Dios las almas perdidas sean salvadas de sus pecados. Porque es que el trabajo del pescador de hombres requiere un milagro cada vez que se pesca un alma. Tú no puedes salvar almas, Dios sí que puede, pero Dios quiere que tú seas pescador de hombres. Este milagro de la salvación de las almas solo lo puede hacer Dios. Y eso es lo que Cristo dijo cuando iba a ascender al cielo. Sus últimas palabras fueron: toda potestad, todo poder, yo tengo todo el poder sobre el cielo y la tierra, sobre los peces y sobre los pecadores. Yo tengo todo el poder, así que id y haced discípulos a todas las naciones. Predicad el Evangelio. Y sabemos que el que gana almas, dice Proverbios, el que gana almas es sabio. El que pesca hombres es la mejor actividad que puedes hacer. Ahora, ¿qué es eso de ser pescadores de hombres? ¿A qué se refiere? Pues es lo que queremos ver hoy. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver quién es el jefe. ¿Quién es el jefe de todos los pescadores de hombres? Después veremos en qué consiste el trabajo de pescadores de hombres. Y en tercer lugar veremos el llamado a los futuros pescadores de hombres. Pero en primer lugar queremos ver quién es el jefe de este trabajo. Cuando entras en un trabajo, mucha gente quiere saber quién es el jefe. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que manda? Y Cristo, sin duda, Cristo es el jefe de todos los pescadores de hombres. Cristo es el jefe. Incluso la palabra que Simón le dice a Cristo en el versículo 5 también podría traducirse como jefe. Cristo es el jefe de los pescadores de hombres. Y vemos su ejemplo como el jefe, el Señor de los pescadores de hombres. Porque Cristo es el máximo ejemplo del que fue pescando hombres. ¿Os acordáis de cómo Cristo le habló a Nicodemo en Juan 3? Este hombre anciano vino a Jesús y Cristo lo pescó con el Evangelio. ¿Os acordáis de la mujer samaritana, una mujer de muy mala reputación, una mujer menospreciada por los demás, por todo lo que había hecho? Y vino a Cristo y Cristo la pescó con el Evangelio. ¿Os acordáis de Zaqueo, el ladrón, el corrupto cobrador de impuestos? Cristo lo pescó con el Evangelio. Incluso en su sufrimiento en la cruz, incluso sufriendo, Cristo seguía siendo pescador de hombres, porque el ladrón a la derecha de la cruz vino a él, fue pescado por Cristo. Incluso Cristo en su trono, Cristo en su gloria, siguió pescando. Cuando Saulo, el terrorista de cristianos, vio esa luz y Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Sigue siendo el pescador de hombres, sigue siendo el jefe de todos los pescadores de hombres. Los peces indomables que nadie podía pescar, no se le escapa ni uno a Jesús. También pescaba cuando estaba aquí a esos enfermos ciegos como Bartimeo, a esos endemoniados como María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios, o a esos acusados como la mujer adúltera. Cristo los pescó con el Evangelio, todos pescados con esa red de amor del Evangelio de Cristo. Y su ministerio se basaba en eso. Y justo en los versículos anteriores del capítulo 4, versículo 43, lo vimos que eso es lo que dijo Cristo: para esto he venido, para que anuncie, o para esto he sido enviado, para que anuncie el Evangelio del reino de Dios. Él vino para pescar hombres y para anunciar el Evangelio, anunciándolo los pescaba hombres. Ahora, esa red con la que pescaba hombres es una red roja con el color de la sangre, porque necesitaba morir por los pecadores para que pudieran venir a él. Vemos su ejemplo como pescador, el jefe de los pescadores de hombres, pero vemos su sabiduría especialmente aquí. En este pasaje que hemos leído, Cristo se había mudado de la ciudad de Nazaret, ahora había establecido su residencia en la ciudad marítima de Capernaum. Ahora vivía allí, y se nos dice que estaba andando un día junto al lago de Genesaret.
Este lago de Genesaret es el mismo que muchas veces se dice el mar de Galilea o el mar de Tiberias. En el Antiguo Testamento se dice el mar de Cineret. Es el mismo lago. Si lo miras en tu mapa de la Biblia, en tu mapa al final de la Biblia, que a lo mejor tienes uno ahí, verás que está el río Jordán y hay un mar arriba que se llama el mar de Galilea. Cristo hizo mucho de su ministerio al lado de este mar de Galilea. Para que nos hagamos una idea, era un lago bastante grande, como 9 veces el embalse del Tranco. Así que si te haces una idea de lo grande que es el embalse del Tranco, el mar de Galilea era 9 veces más grande. Y allí estaba Jesús ese día. Y fue, por supuesto, para enseñar la palabra de Dios. Y nos dice que mucha gente, un gentío, una muchedumbre, una multitud de gente vino, y muchos venían para oír la palabra de Dios, seguramente también algunos para ver los milagros que estaba haciendo Jesús. Y literalmente dice, se agolpaban sobre Jesús, eso literalmente dice que se echaban encima, la palabra literal significa incluso se acostaban encima. Recordad que los maestros, los rabinos, se sentaban para enseñar. Así que había tanta gente que prácticamente algunos estaban casi encima de Cristo. Y no se podía enseñar así, quizá también lo estaban empujando casi hacia el mar. No se podía enseñar así. Así que Cristo, en su sabiduría y su ingenio asombroso, hace algo. Él mira las barcas que están allí al lado y decide ir hacia allá. Se monta en una de las barcas, que era la de Simón, y le dice a Simón, hazte un poco para atrás, métete un poco, solo unos metros más, en el mar, y desde allí enseñaré. La sabiduría de Cristo. Los medios, porque no estuvieran los medios suficientes, no le iba a parar. Porque no hubiera una iglesia construida para que él predicara, eso no le iba a parar. Se iba a la playa a predicar o se metía en una barca a predicar. Y tenemos que entender que la falta de medios no debe parar la predicación de la palabra de Dios. Porque no tengamos un lugar grandísimo, con muchas habitaciones y demás, no puede parar eso, que la palabra de Dios sea predicada. Si nos cerraran esta iglesia, iríamos a la calle a predicar. La falta de medios no debe parar la predicación de la palabra de Dios. Y también, de paso, Cristo hizo esto porque también estaba en el proceso de discipular a estos hombres. Así que no fue casualidad de que él justo fue a la barca de Simón. Cristo quería enseñarle cosas a Simón. Pedro, que estaba lavando las redes, le tocó ayudar a Jesús, ser el chofer en el barco de Jesús y escuchar toda la predicación de Jesús, porque Jesús los estaba discipulando. ¡Cuánta sabiduría había aquí! Pero cuando todo esto acaba, vemos sus palabras, las palabras de Jesús. Versículo 4. Son palabras sorprendentes. Jesús dice ahí, cuando toda la predicación acaba, le dice, boga mar adentro. Boga es rema. Rema mar adentro. Eso se lo dice a Pedro. Lo dice en singular, rema mar adentro. Y luego dice, y echad, en plural, se lo dice a todos los pescadores que había en la barca, echad vuestras redes para pescar. Ahora, para un momento y ponte a pensar. Esto es un carpintero, Jesús. Un carpintero, que era maestro, diciéndole a un pescador. Un pescador que sabía cómo funcionaba esto. Diciéndole a un pescador dónde pescar, que tenía que ir mar adentro, y diciéndole a qué hora pescar, a plena luz del día, al mediodía. Eso duele en el orgullo, seguramente. A mí, pescador, yo que llevo toda la vida en este oficio, ¿me vas a decir dónde o cómo tengo que pescar y cuándo? Y encima, de la manera, si no se pesca a la luz del día. Eso es imposible que los peces se pesquen a esa hora. Están todos en otro lugar. Eso no va a pasar. Y muchas veces Cristo nos pide cosas que nunca hubiéramos pensado en nuestro razonamiento. Nosotros pensamos lo que nosotros podríamos servir al Señor. Nosotros pensamos en nuestro razonamiento lo que Cristo me tendría que pedir. Pero esto no tiene sentido, Señor, nos parecen locuras. Cristo muchas veces nos manda meternos en lo profundo y nunca mejor dicho, boga mar adentro, le dice a Pedro. Muchas veces Jesús nos dice eso, boga mar adentro, métete en lo profundo. Nos saca de nuestra zona de confort. Pero Señor, yo nunca he hecho eso. Señor, esto no tiene sentido. Y Pedro le responde, le da una excusa a Jesús y le dice, Señor, Maestro, toda la noche
Versículo 5, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Le tiene que decir un poco lo que les había pasado, le cuenta la verdad. Maestro, mira, que toda la noche hemos pescado, y que toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, ni un pez, ni un mísero pez ha entrado en la red. Eso era muy humillante para un pescador reconocer eso. No he pescado nada. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa eso también? Leía ese texto y pensaba en lo que muchas veces son mis pensamientos también. Señor, hemos trabajado, hemos estudiado, nos hemos preparado, hemos orado, hemos evangelizado y nada hemos pescado, Señor. Nada hemos pescado. Venimos con las redes y las redes están vacías. Señor, volvemos con las manos vacías. Decimos como Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, Señor? ¿Cuántas almas han venido a ti? Llevo aquí 3 años, Señor. ¿Cuántas almas han venido a tus pies? Y necesitamos hacer autoexamen. Pero nos damos cuenta que Dios es el que trae a las almas, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es pescar. Pero nos damos cuenta también que sin Cristo en la barca no se van a pescar. Sin Cristo en la barca no va a venir nadie a Cristo. Si Él no está en nuestros esfuerzos evangelísticos, no va a haber fruto. Y nos damos cuenta que muchas veces hemos hecho las cosas en nuestras fuerzas y no en las fuerzas del Señor. Claro, Pedro, tú no pescaste nada porque no tenías a Cristo en la barca, porque Él es el que hace toda la diferencia. Así que Pedro, aunque le da esta excusa a Jesús, al final dice, mas en tu nombre echaré la red. Aún así Pedro iba a obedecer. Y cuánta verdad y lo bien que estuvo esa declaración. Ahora esta declaración iba con dudas, porque Cristo les dijo, echa la red para pescar, y Pedro le dice, en tu nombre echaré la red. No le dice echaré la red para pescar, porque tenía dudas de si en verdad iban a pescar o no. Tenía grandes dudas, pero aún así obedeció al Señor. Contra toda la lógica de un pescador, Pedro iba a obedecer. Pedro había visto a Jesús sanar a su suegra, solo en el pasaje anterior. Pedro había visto el poder de Cristo sobre las enfermedades. Así que Pedro dijo, tengo que obedecer a mi maestro, aún sin mucha fe. Pedro obedece. Y aunque no estés seguro de si el mandato de Cristo es razonable, que sí que lo es, aunque haya dudas en tu corazón, debes obedecer al mandato de Cristo. Debes obedecer por amor a Él. Por amor a Él. Por amor a Él obedece y Él obrará. Vemos ahí las palabras de Cristo y vemos después su poder, su gran poder. Cristo sabía, por supuesto, dónde estaban los peces en el lago. Pero más que nada, no es solamente que Él sabía y por eso le dijo a dónde ir. No, Cristo domina sobre todos los peces. Cristo domina la trayectoria de todos los peces que hay en todos los océanos. Cristo controla a dónde van. Dios tiene todo el control de cada trayectoria, de cada billón de peces que hay. Todo. Como ese gran pez que tragó a Jonás, o esa ballena que quizá era. Dios la trajo para que estuviera en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Ese pez que se tragó una moneda, Dios controló para que ese pez tragara esa moneda y para que justo fuera después el pez que Pedro pescara para pagar el impuesto del templo. Dios controla todas las trayectorias de los peces, así que Jesús en su poder hizo que todos estos peces vinieran a la red. Así que se nos dice, cuando echaron la red, dice, entonces, habiendo echado la red, versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Wow! No esperaban para nada eso. A plena luz del día, después de una noche que dirían, es que hoy no hay peces. Se han bajado por el río Jordán al mar muerto. Ya se han ido, no hay peces. Pues Cristo hizo ese milagro. Encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. O en el original dice, estaba a punto de romperse. Tuvieron que buscar ayuda de la otra barca, la de Juan y Jacobo, y entre las dos pudieron levantar toda la red y llenar las 2 barcas con peces. Fíjate, no sabemos cuán grandes eran estas barcas, pero esto era una pesca que nunca habían hecho algo así. Esto era un lago que habría peces, pero nunca habían hecho
una pesca así. En la otra pesca que hubo en Juan capítulo 22, en la resurrección de Cristo, se nos dice que había 153 peces. No sabemos los peces que habría aquí, pero muchísimos, tantos para llenar 2 barcas enteras. Esto era algo que nunca habían visto. Pescadores de toda la vida nunca habían visto esto. Así que este poder de Cristo, este poder del jefe de los pescadores de hombres, este poder de Cristo le llevó a Pedro a lo que leemos en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Había visto el poder de este hombre, y se daba cuenta que este hombre no era solo un hombre. Este hombre era Dios encarnado, porque solo Dios encarnado podía hacer algo así. Él sabía perfectamente cómo funcionaba el oficio de pescador. Y como ocurría en esos tiempos, si Pedro era pescador, sería porque su padre era pescador, y su abuelo era pescador, y su bisabuelo era pescador. Y le habían contado las mayores pescas que habrían tenido, y no se acercaba para nada a esto. Cuando vio esto, a plena luz del día, Pedro se arrodilló y reconoció que Jesús es Dios. Y cuando reconoces que Jesús es Dios, debe haber otro reconocimiento en tu corazón, porque Dios es santo, santo, santo. Y ese fue el reconocimiento que hizo Pedro. Automáticamente le llevó a pensar: si este hombre es el Hijo de Dios, eso significa que este hombre es santo, Dios es santo y yo soy pecador. Así que le lleva a decir: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Le lleva a ver su pecado y a reconocer la justicia de Cristo. Ese es el poder de Cristo. Eso es lo que debes reconocer en tu vida, que tú eres pecador y que Él es el Salvador. Que tú eres impuro y Él es santo, santo, santo. Debes reconocer eso. Y eso genera un temor verdadero en el corazón. El poder de Cristo genera este reconocimiento en el corazón de Pedro. Ese es el jefe de todos los pescadores de hombres. Ese es el jefe que quiere ser tu jefe en la tarea de pescar hombres. Pero vayamos a ver cuál es el trabajo. ¿Cuál es el trabajo de un pescador de hombres? ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Y es Jesús el que hace esta comparación. Esta comparación es una de las mejores comparaciones para definir lo que es el evangelismo. El evangelismo es pescar hombres. El evangelista es un pescador de hombres. Y es especial esta comparación, porque a los hombres que se les llama, ellos eran pescadores de peces. Y Cristo lo que les dice es: vais a seguir siendo pescadores, pero ahora de hombres. Va a cambiar el objeto que vais a pescar. En vez de pescar peces, vais a pescar hombres. Cristo les llama a algo mucho más elevado que pescar peces. Algo mucho más importante. Ahora, sé que hay que llevar cuidado cuando se hacen las alegorías o las comparaciones, de no llevarlas demasiado lejos, pero aquí Cristo es el que nos da esta comparación y lo hace después de esta pesca física, y creo que hay muchas similitudes entre la pesca física que acababan de hacer y la pesca espiritual. Si te fijas, Cristo no les dice: sed pues pescadores de hombres, después de que ellos hicieran una pesca como siempre la habían hecho. Cristo les dice: sed pues pescadores de hombres, después de hacer esta pesca milagrosa por el poder de Dios. Y creo que hay una comparación aquí que debemos de señalar. Hay un pastor puritano de hace 3 siglos, llamado Thomas Boston, escribió un libro que se llama El arte de pescar hombres. El arte de pescar hombres, un muy buen libro que habla sobre esto, y he tomado también algunas de sus ilustraciones. En primer lugar, tenemos que ver al hombre pecador como un pez en esta ilustración. El hombre pecador como un pez. ¿Por qué? Los peces no pueden vivir fuera del agua. Tú sacas a un pez fuera del agua y no puede vivir. Pues así el hombre pecador no puede vivir fuera de su pecado. Es su elemento natural. Lo sacas de ahí y dice: ¿para qué quiero la vida? No puedo vivir sin mi pecado. El pez no encuentra ningún gozo fuera del agua. Así el hombre pecador, el hombre natural, no encuentra ningún gozo fuera del pecado, no encuentra ningún gozo en Cristo. También los peces viajan en grupo, ¿no? En bancos de peces. Los peces siguen las corrientes del mar. Y de igual manera, el pecador sigue la corriente de este mundo. El pecador dice: el grupo lo hace, yo también, allí vamos. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Nada con la corriente. Así está el pecador.
Hay peces en el mar que viven cerca de la superficie, otros que viven en las profundidades, pero todos viven en el mar. Y así el hombre pecador, así pasa. Hay pecadores más morales, más cerca de las aguas cristalinas. Y hay otros pecadores más inmorales, en las profundidades y las depravaciones del pecado. Pero todos, los más morales y los más inmorales, todos viven y todos están en el pecado. También un pez no nos sirve de mucho si se queda en el mar. No nos sirve de mucho mientras esté en el mar. Así también un pecador no puede hacer nada que sea realmente bueno y aceptable a Dios mientras no abandone su pecado. No puede hacer nada aceptable a Dios mientras esté en sus pecados. Ahora, si estás aquí y aún no reconoces a Cristo como tu único Señor y Salvador, si estás aquí y aún no has nacido de nuevo, aún no le has recibido como Salvador, te tengo que decir, estás nadando en el pecado. Estás nadando en el pecado y un día te ahogarás en el pecado y tu fin será el infierno. Si no tienes a Cristo, así es como vas. Quizá tú dices, bueno, yo no estoy en lo más profundo del pecado. Yo me quedo en la superficie, en la parte más cristalina del mar, pero sigue siendo pecado. Sigues estando en ese mar de pecado. Lo que tú ves normal, toda la vida, lo de toda la vida, Dios lo ve como pecado. Por eso necesitas salir de ahí. Por eso necesitas salir. Y quizá dices, sí, pero si es que si yo dejo todas estas cosas me muero. Bueno, la salvación, algo muere. Si en la salvación muere el viejo yo, pero naces de nuevo y naces para Cristo. Necesitas salir de ahí. Necesitas ser pescado por el Evangelio de Cristo. Entonces vemos al pecador como ese pez y vemos el evangelismo como pescar. Entonces, ¿qué hace el pescador de hombres? Evangeliza. ¿Y cómo evangeliza el pescador de hombres? Pues primero hay que preparar la red. Hay que preparar la red. Nos dice el texto, algo muy interesante, nos dice que Simón, cuando estaba allí, dice los pescadores, versículo 2, habiendo descendido de las barcas, lavaban sus redes. Lavaban sus redes. La red se había ensuciado, quizá con las algas o con otras cosas, así que había que tenerla limpia para que funcionara como es correcto. Tenerla limpia, la red no podía tener nada añadido, tenía que estar limpia. Y al Evangelio de Cristo no hay que añadirle nada. A la red del Evangelio de Cristo no hay que añadirle nada. Hay que presentarlo puro, sin añadidura ninguna. Ahora, para eso tienes que conocerlo. Porque muchas veces cuando presentamos el Evangelio añadimos florituras. Añadimos unas algas por aquí y por allá. Para que no parezca tan duro, para que no parezca de una manera u otra, pero no hay que añadirle nada. No hay que añadirle tus opiniones, no hay que añadirle tus filosofías. Por eso dijo el apóstol Pablo cuando fue a la iglesia de Corinto, me propuse saber entre vosotros, no saber ninguna cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Me propuse no saber ni filosofías de hombres ni nada, sino solamente el Evangelio, la red pura, limpia, sin nada. Hay que preparar la red. Pero en segundo lugar hay que extender la red. El evangelismo como pesca, hay que extender la red. La red guardada en el barco nos sirve. El evangelio lo podemos tener ahí en nuestra Biblia, conocer en nuestro corazón, pero si no lo extiendes, no sirve para pescar almas. Y tienes que extender esa red. Tienes que extender el evangelio, id y predicad el evangelio a toda criatura. Hay que proclamar el evangelio, hay que extender la red. Y no se pone simplemente en un lugar pequeño aquí, hay que tenerla bien extendida a toda criatura, para que vengan todos los peces que Dios quiera que vengan. Ese es el trabajo del pescador, extender la red. ¿Estás haciendo ese trabajo? ¿Estás extendiendo el evangelio a los que te rodean? ¿Estás extendiendo esa red lo más amplia posible para que vengan peces, vengan pecadores a los pies de Cristo? Ahora, lo tercero que ocurre es que los peces son recogidos en la red. Ahora, esto no lo hace el pescador. Esto es la obra de Dios. Los peces vienen a la red y son atrapados por ella. Los pescadores no están ahí diciendo, vamos, no están empujando a los peces a la red. No, ellos ponen la red simplemente y los peces entran. De la misma manera, es el Espíritu de Dios.
esa corriente, si se puede decir así, de Dios, que trae los pecadores a la red del Evangelio. Nosotros no los forzamos a venir a Cristo, no los forzamos a creer, no hacemos como han hecho la Iglesia Católica en otras veces, de llegar a un país y convertir el Evangelio y convertir en cristianos a toda la nación por decreto. No, por la fuerza no puedes hacer nada. Por la fuerza no vas a convertir a nadie. La salvación pertenece al Señor. Es el Señor que trae a los peces a la red del Evangelio. Nosotros extendemos la red, proclamamos el Evangelio y Dios los trae. Dios traerá a Cristo a los que están ordenados para vida eterna. Ahora, los peces no quieren ir a la red, por supuesto. Es más, muchos llegan a la red y se dan la vuelta. Eso muchas veces pasa. Pero todos los peces, incluso cuando llegan a la red, si has visto alguna vez peces siendo pescados cuando llegan a una red, empiezan a resistirse, empiezan a no querer. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo va en contra de nuestros sentimientos naturales de pecado. Va en contra, es contrario a lo que ellos quieren. No son ellos que han buscado la red, sino la corriente que los ha traído. Y de igual manera dijo Cristo en Juan 4:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ningún pecador dice, yo quise venir a Cristo, yo busqué a Cristo, yo vine a Él. No, el pecador dice, Cristo me salvó, Cristo me salvó, Él me trajo con esas cuerdas de amor, Él me trajo y ahora estoy en su barca, ahora estoy en su barca. Como dice el apóstol Pablo en cuanto a la agricultura, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y de igual manera los apóstoles podían decir, uno prepara la red, otros la extienden, otros la sujetan la red, pero el Dios poderoso, Dios es el que trae los pecadores. Los pecadores los trae Dios. El crecimiento lo da Dios, los peces los trae Dios. Dios es soberano en la salvación del pecador. Dios es soberano. Tú preocúpate como cristiano de conocer el Evangelio. Tú preocúpate como cristiano de extender la red del Evangelio, de proclamar el Evangelio a otros. Y descansa en Dios. Dios traerá a los que Él quiera traer. Él ha prometido dar fruto, pero el fruto será a su tiempo y será a su manera. Y a veces decimos, Señor, la red está vacía. Bueno, tú sigue extendiendo la red. Señor, he trabajado toda la noche y la red está vacía. Tú sigue extendiendo la red. Y Dios obrará cuando sea su voluntad. Tú predica la cruz de Cristo, extiende esa red, testifica a tus amigos, testifica a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Dios te ha puesto en el lugar que te ha puesto para que extiendas esa red. Preocúpate de hacer eso y Dios traerá las almas cuando sea su tiempo. Y en esa red que extendemos hay un poder de atracción. Hay un poder de atracción que aunque a unos les parezca locura, aunque a otros les parezca tropiezo, dijo Cristo, cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. A todos aquellos que han sido ordenados de vida eterna, los atraerá a sí mismo. Y es el Padre, es Dios el que trae las almas a los pies de Cristo. Así que en esto no tenemos nada que hacer. Tenemos sí que extender la red y que preparar la red. Pero en esto, en que los peces vengan, es obra completa de Dios. Ahí no hace nada el pescador, simplemente el pescador espera en Dios. Pero hay otra cosa que tiene que hacer el pescador, hay que sacar a los peces en la red del agua. Hay que sacarlo. ¿Qué pescador, una vez que los peces han llegado a la red, los dejaría ahí? Bueno, ahí están, ahí se quedan. Ninguno haría eso, ¿no? El objetivo es sacarlos. El objetivo es sacarlos. Y así nos dice ahí en el texto, en este ejemplo, en esta historia que ocurrió, que llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y siguiendo con la ilustración. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, no simplemente predicarles el Evangelio y una vez que crean decirle, bueno, ahí te quedas, ahí te apañas. No, los acompañamos, los traemos, les enseñamos, los discipulamos, los exhortamos, les corregimos, les instruimos. Les predicamos. Eso hay que hacer a las almas que Dios ha salvado, enseñándoles, bautizándoles, amándoles. Eso debe hacer la iglesia. Incluso muchas veces aquí se necesita la ayuda de otros. Y Dios quisiera que llegáramos a cómo estaban estas barcas, que aún las barcas se hundían, tan llenas que estaban de peces.
Dios quisiera que nuestra iglesia un día esté tan llena, que tengamos que pedir ayuda, por todas las almas que están viniendo a los pies de Cristo. Ahora, no sé si te has fijado, pero al evangelizar se hace la ilustración de evangelizar con una red, no con una caña. Aquí era una red que estaban utilizando, no una caña. ¿Por qué? Porque pescar con caña, de alguna manera, sirve para engañar al pez. El pez cree que se está comiendo el cebo, pero lo estás pescando. Pero pescar con red es distinto. Y la ilustración aquí, en cuanto a pescadores de hombres, en cuanto a evangelizar, es pescar con red, no pescar con caña. Porque cuando predicamos el Evangelio no intentamos engañar a nadie. Desgraciadamente muchos intentan evangelizar con caña, intentan evangelizar pescando con caña. Le muestran solo una parte del Evangelio. Ven a Cristo y serás feliz. Eso es solo una parte. Eso no está explicando el Evangelio completo. Le muestran el cebo, pero así no se pesca. Así Dios no va a dar el fruto. Ven a Cristo y tendrás salud, dinero y amor. Bueno, quizá no, quizá tendrás enfermedad, soledad y pobreza. Eso no es verdad, eso es engañar. No predicamos el Evangelio engañando con una caña, predicamos el Evangelio mostrando la red. Esta es la red del Evangelio, este es el Evangelio que predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esta es nuestra red. Y ya está, no vamos a engañar a nadie. Y Dios traerá a los que Él quiera traer. Pero nosotros predicamos el Evangelio puro, sin engaño. No pescamos con caña, con anzuelo y con cebo intentando engañar. Pescamos con redes, predicando el Evangelio a toda criatura y dejando que Dios salve a los que han de ser salvos. Incluso la palabra pescador que utiliza Cristo en el versículo 10 es muy interesante porque es una palabra que solo aparece 2 veces y significa apresar vivo. Apresar vivo. Y es que aunque el pescador de peces, su objetivo es que al final los peces mueran, el pescador de hombres busca todo lo contrario. Su objetivo es que al final las personas vivan, tengan verdadera vida. El pescador de peces, al final ocurre la muerte del pescado. El pescador de hombres, al final lo que ocurre es la vida eterna del que ha sido pescado. Ese es el trabajo que tenemos como pescadores de hombres. Pero hay un llamado final a los futuros pescadores de hombres. En tercer lugar, hay un llamado a los futuros pescadores de hombres. Y este llamado, viendo este texto, este llamado es para hombres y mujeres que no están preparados. Este llamado es para hombres y mujeres que no estaban preparados. Piensa en estos discípulos que el Señor llamó. ¿Eran pescadores? Gente sin estudios, que quizá desde niños estaban ayudando en la barca de su padre. Quizá, no lo sabemos, pero quizá estos hombres, Pedro, Juan y Jacobo, quizá no sabían ni leer ni escribir, quizá eran analfabetos. No tenían la formación que, por ejemplo, tenía Saulo de Tarso. Pablo sí que tenía mucha formación teológica. No habían sido instruidos a los pies de esos rabinos en la sinagoga o en el templo. No eran lo que diríamos gente preparada para que Jesús los llame. Incluso cuando vemos el carácter de alguno de ellos, vemos el carácter de Pedro y decimos, madre mía, este hombre a la mínima saltaba, impetuoso como el que más, de repente le cortaba la oreja a un hombre, de otra manera también era impetuoso. También Juan y Jacobo los llamaban los hijos del trueno, porque siempre querían que Dios enviara fuego sobre los pecadores. Pero el carácter de estos, Señor, alguien podría decir, Señor, ¿no te estás equivocando? ¿No habrá otros un poquito más utilizables? Encima, están un poco mezclados. Esta gente viene de Galilea. Galilea es el sitio de Israel que menos buena fama tiene. Galilea incluso se llegaba a llamar Galilea de los gentiles. Estos que eran israelitas mezclados. Incluso se decía que era un pueblo asentado en tinieblas, un pueblo en sombra de muerte. No era el sitio que se pensaba, que no era el sitio de gente preparada. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios sabe a quién llama.
Y es que Él nos llama a los que están preparados. Él llama a los que Él quiere y Él es el que los prepara. No suelo compartir esto, pero Dios me llamó a predicar la palabra cuando tenía 20 años. Y te puedo asegurar que si me hubierais conocido entonces, quizá hubierais tenido las mismas dudas que tenía yo, porque yo no podía. Había tenido muchos problemas por bastantes años. Cuando llegué a los 20 años había tenido muchos problemas con la tartamudez. Muchos problemas. Era tartamudo, bien tartamudo. Tanto era así que cuando me tocaba hablar, quizá en la universidad explicar un proyecto, me intentaba escabullir. Buscaba otras palabras para decir que no me atrancara. Cuando me tocaba leer un versículo en la iglesia, a lo mejor en una reunión de escuela dominical o de iglesia o lo que sea, me iba al baño para no tener que leer ese versículo. Tanta era la tartamudez que yo tenía. No sabía hablar en público, no podía hablar. Era muy tartamudo. Me consideraba incapaz de subirme a un púlpito y predicar públicamente la palabra. Pero ese verano, en 2010, el Señor me llamó para predicar la palabra a mí, al tartamudo. Me llamó a mí para predicar la palabra. Y Señor, ¿no te estás equivocando? Pero Dios no se equivoca. Y Dios no llama a los que están preparados. Dios prepara a los que Él llama. He dicho esa frase alguna que otra vez. Dios no llama a los que están preparados. Él prepara a los que Él llama. Así que aquí llamó a gente que diríamos, pero estos, Señor, estos son gente bruta, son pescadores, sin estudios, sin nada. Cristo los llamó y Cristo los preparó. Pero este llamado no solamente era a estas personas, era un llamado lleno de ánimo, porque me encantan las palabras que Cristo les dice en el versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, no temas, no temas. En el corazón de Simón, de Pedro, había muchos temores. Había muchos temores de dar este paso. De alguna manera habían sabido algo de Jesús. Les gustaban las creencias, les gustaba lo que enseñaba, creían en Jesús de alguna manera. Pero dar ese paso público, dar ese paso de seguir públicamente a Jesús, eso era otra cosa. Había temor. Pero Cristo le dice, sal de la barca sin temor. Te pregunto, ¿tienes miedo tú a dar ese paso? ¿Tienes miedo a salir de la barca? Tú conoces bien esta barca de madera, ha sido tu vida, ha sido tu trabajo, ha sido lo que tú has hecho, ha sido lo que tú conoces. Y ahí estás cómodo, en tu zona de confort. Y Dios te llama y te dice, sígueme. Pero antes que eso te dice, no temas, no temas. ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Has creído en Cristo, has visto su poder, crees que Él es el Hijo de Dios y ahora te llama a dar ese paso público? ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Qué te frena? ¿Es el temor de los hombres? ¿Es quizá un temor desequilibrado de Dios? Hay un temor de Dios que puede ser desequilibrado. Hay veces que se puede tener un temor de Dios, se llama servil, o un temor que te frena, un temor que dice, ay, es que Él es tan grande que le voy a fallar, soy demasiado pecador, o no estoy preparado. Él te dice, no temas, témeme a mí, pero témeme con ese temor de un hijo que obedece, no con el temor de un esclavo que huye, témeme con el temor de un hijo que obedece. ¿Es quizá temor a los hombres que tienes? ¿Qué van a decir de mí? Pedro podría haber dicho, yo soy aquí el jefe pescador de esta barca. ¿Qué van a decir de mí si yo dejo esta barca y sigo a Cristo? ¿Qué van a decir de mí? ¿Van a decir, tú siguiendo a eso? Se van a reír. Mis amigos pescadores se van a reír de mí por seguir a Jesús. Quizás es lo que estás pensando tú. Si yo sigo a Cristo, si yo confieso públicamente que Él es mi Salvador, si yo me bautizo públicamente diciendo que Él es el único que es mi Salvador, que yo me identifico con Cristo, se van a reír de mí. ¿Cómo le digo eso a mis amigos, a mis vecinos, a mis familiares? ¿Es temor a los hombres lo que te está frenando? Cristo dice, no temas, no temas. ¿Es temor al futuro? Quizá dices, si le entrego mi vida a Cristo, si obedezco a Cristo en su llamado, ¿cómo voy a poder seguir adelante? ¿Qué va a ser de mi familia? Bueno, no temas, dice el Señor, Él proveerá. Cristo dice, no temas. Y este llamado del Señor, en otros evangelios como Mateo 4 y Marcos 1, dijo estas palabras, venid en pos de mí. Es un llamado a seguirle también. Seguirle en lo bueno y en lo malo. Seguirle en sus padecimientos. Seguirle en la predicación del Evangelio. Seguir a nuestro jefe de los pescadores de hombres. Escucharle a Él, seguirle a Él, obedecerle a Él. Pero más que nada,
es un llamado con una promesa, porque en el versículo 10 dice, desde ahora serás pescador de hombres. Hay una promesa que Él iba a cumplir. Cristo lo iba a hacer. En otros pasajes paralelos dice, yo os haré pescadores de hombres. No tendrás que hacerte a ti mismo. No va a ser una actividad autoenseñada. No. Dios, Cristo, te preparará para la tarea. Les estaba diciendo Pedro, Juan, Jacobo, hay una pesca mucho más importante, mucho más alta. Yo os voy a hacer pescadores de hombres. Pescadores de hombres, simplemente seguidme. Pedro, le diría Jesús, ¿te has sorprendido por haber pescado tantos peces? Mayores cosas que estas verás. Desde ahora lo que vas a pescar son hombres, almas perdidas van a ser traídas a esa red del Evangelio que tú vas a extender. Cuando pescabas peces les quitabas la vida, ahora cuando pesques hombres, Dios les dará nueva vida. Pescando peces, quizá el bien que puedes hacer en el mundo es alimentar a algunos por un par de días, pero pescando hombres, estás buscando el bien eterno de las almas. ¿Qué otro trabajo hay más importante en el mundo entero que el trabajo de pescar hombres para Cristo? Ninguno. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a escuchar esa persona que está en tu círculo, ese amigo, vecino, familiar, que solamente tú en esta iglesia eres el único creyente que esa persona conoce? ¿Cómo va a escuchar sin haber quien les predique? Y tú estás siendo enviado para ser pescador de hombres. Te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este llamado? La respuesta de estos discípulos la leemos en el versículo 11. Dejándolo todo, le siguieron. Hay una decisión que tienes que tomar. Te puedes quedar en la barca y seguir en la barca toda tu vida. No hacer la voluntad de Dios. No buscar el bien de su iglesia, no buscar que almas vengan a Cristo. Te puedes quedar en la barca. Quizás tú crees en Cristo, por supuesto, es tu Salvador, pero ahí te quedas en la barca, sin hacer nada. O puedes salir de la barca y seguir a Jesús en este llamado de ser pescador de hombre. Y no es simplemente un llamado, una invitación, es el deber que Dios te ha dado. No bajarte a la bodega del barco y dormirte como Jonás, sino ponerte a pescar hombres. Este llamado, por supuesto, es general a todo cristiano, como hemos dicho. Es general tanto al anciano como al niño y como al joven. Es general tanto al hombre como a la mujer. Todos debemos ser pescadores de hombres. Pero hay también un llamado especial que Dios da a hombres, a algunos hombres, para que sean pescadores de hombres a tiempo completo, para predicar de manera pública. Y yo oro para que en nuestro país, en España, se levanten más hombres, más pastores, más ancianos, más evangelistas, más pescadores de hombres. El mar de España, si se puede decir así, está lleno de pescado que nadie está pescando. Hay almas, miles de almas mueren cada día en nuestro país sin Cristo. Peces que mueren sin haber sido pescados. Incluso muchos sin haber pasado cerca de una red del Evangelio. Por eso se necesitan urgentemente. Los pescados son muchos, los pescadores pocos. Y por un lado me niego a resignarme que la única esperanza para que en nuestro país se predique el Evangelio sea que más misioneros vengan de otro país. Y gloria a Dios por los misioneros que han venido y han hecho una obra tremenda en España. Pero ya es hora de que más hombres españoles de nuestro país, criados en España, se levanten y prediquen el Evangelio en nuestro país. Ya es hora. El Evangelio ha estado ya en nuestro país, predicado libremente por muchos años. Es hora de que muchos más españoles se levanten, salgan de la barca, sigan al Maestro y sean hechos pescadores de hombres. Te pregunto, ¿te está llamando Dios para dar un paso más en tu servicio a Él? ¿Te está llamando Dios a esto? Quizá es un llamado a hablarle a aquellos amigos, hermanos en la carne, familiares, vecinos, que nunca les has hablado. Y tú eres el único creyente que van a conocer. El único que les puede pescar eres tú. Extiende la red. Quizá es un llamado a dar un paso más en tu servicio a Dios. Quizás es un llamado a entregar toda tu vida a predicar su nombre.
Me imagino a Pedro, este hombre que aquí fue llamado a ser pescador de hombres, unos años después, cuando ya Cristo había resucitado, cuando estaban orando y en Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos, y de repente salen de ese aposento alto y la multitud está ahí. Y la multitud está ahí. Este hombre que había sido llamado con los demás a ser pescadores de hombres, y ese hombre que Dios utilizó para en ese mismo día, en el día de Pentecostés, 3.000. Una pesca de 3.000 tuvo ese día. No que él fuera el que lo hiciera, sino Dios que los trajo. Él extendió la red del Evangelio. Me imagino a Pedro, no nos dice la Biblia que lo dijera, pero diciéndole a los discípulos, vamos a pescar, vamos a pescar. Y te digo yo hoy a ti, vamos a pescar. Salgamos a ese mundo perdido, a ese mar de pecadores, extendiendo la red del Evangelio. Vamos a pescar, que el Señor obre en nuestros corazones.